escuchar los testimonios a la pastora Victoria, de nuestra hermana Genoveva. Pero ahora vamos a escuchar tu palabra, Padre mío. Ahora vamos a ser bendecidos por tu palabra, mi Dios. Y a la verdad, mi Dios, yo no sé qué necesidad podamos tener, Padre mío, tú sí lo sabes. Qué buena. Ponemos nuestras cargas, ponemos nuestras necesidades en tus manos, Señor. Oramos, Señor, por los que lloran, por los que sufren. Oramos, Señor, por los que están con problemas, con dificultades. Y rogamos a Dios Todopoderoso que extienda su manto de poder, sanidad, de paz, de tranquilidad, de sosiego a nuestras vidas, Señor. Que sea el amado Espíritu Santo acomodando lo espiritual, Señor, poniendo palabras en mis labios. Yo me escondo detrás de ti, Espíritu Santo, para que usted, mi Dios, hable en esta mañana, Señor. Oramos por la amada iglesia, Padre mío, Señor. Oramos por los hermanos y hermanas que no están aquí en esta mañana. Oramos por los hermanos y hermanas que congregan por la noche, Señor. Oramos por todo tu pueblo, Padre mío, Señor. Oramos igualmente, Padre, por los que ya no vienen, se apartaron, se alejaron de tu corazón, Señor. Mi Dios, envuélvelos en lazos de amor y tráelos nuevamente a casa. Oramos por los perdidos, por los que están en tinieblas, por los que están en oscuridad, en la malicia de este mundo, en el sensualismo de este mundo, en la penumbra de este mundo. Dios mío, ten misericordia, piedad, compasión, Señor. Desde ya, Señor amado, oramos por la familia, Señor amado. Oramos por nuestras familias, Señor, especialmente por nuestros seres amados, oh Señor, que no tienen a Cristo, Dios mío, Señor. Oramos, Señor, a través de los que nos están siguiendo, Señor, a través de las redes, Señor, en YouTube. Gracias, Dios mío, en Facebook Live. Oramos, Señor, por esas personas. Muchos de ellos quizás es posible que no te conozcan, Dios mío. Que la semilla de Dios, la palabra, Padre mío, pueda caer en sus corazones, Señor. Y que muchos puedan conocerte, Señor amado. Gracias, Señor amado. Edifica tu pueblo, fortalece a tu pueblo, Señor. Oro por los enfermos, oro por los encarcelados, oro por las viudas, por los huérfanos, por los niños abandonados, Señor amado. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, en esta mañana, por la iglesia perseguida, Señor. Dios del cielo, te pido por ellos, Señor. Más de 80 naciones, Dios mío, donde hay persecución, Señor. Como pueblo de Dios, Señor amado, nos unimos en un solo clamor para orar, Señor, por esta realidad que nuestro Perú y el mundo vive, Señor. Clima de violencia, caos, corrupción, Señor amado. Crímenes, asesinato, extorsión. Señor amado, parece el común denominador de cada día, Señor. Pero hay un pueblo, Dios, que está orando. Es tu pueblo, Señor amado. Y gracias, Dios mío, Señor, en esta mañana, por este tiempo precioso, Señor, que tú nos permites tener, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Es importante siempre, cuando uno lee la Biblia, la palabra de Dios, entender los contextos. Y una pregunta que nos podemos hacer en esta mañana: ¿por qué David se fue a la cueva de Adulán? Porque en esa cueva había gente que tenía muchos problemas, diversidad de problemas. Y la respuesta está en el versículo 10 del capítulo 21. Dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Él huyó porque lo perseguían. Lo perseguían y esa fue la razón por la cual él huyó. Y él llegó a esta cueva, la cueva de Adulán. Ahora, ¿qué representaba esta cueva? Es una pregunta que nos vamos a hacer en esta mañana. ¿Qué representaba la cueva de Adulán? Una segunda pregunta es: ¿qué nos enseña a nosotros, a la iglesia, la cueva de Adulán? La cueva de Adulán. Bueno, en el hebreo Adulami significa apartarse. Y hay mucha gente apartada de Dios, no solamente los hermanos que en algún momento estuvieron en el camino de Dios y de pronto se apartaron, no. Hay mucha gente afuera en las calles que está apartada de Dios, sin el conocimiento de Dios.
Y una de las cosas que es menester de nosotros entender que la iglesia del Señor fue fundada, comisionada, precisamente para llegar a aquellos que están apartados de Dios. Adulán era una cueva de refugio. Capítulo 22, versículo 2 dice, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todo lo que se hallaba en amargura de espíritu. Y David fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres, que en el transcurso del tiempo se convirtieron en más de 600. Era igualmente una cueva de restauración. De ese lugar Dios levantó a los valientes de David. De ese lugar salió un ejército. Y ese ejército se le llama los valientes de David. En Primera de Crónicas, si me acompañan un momento, Primera de Crónicas, capítulo 11. Primera de Crónicas, capítulo 11. Alabado sea el Señor. Y vamos a leer del versículo 10 hacia adelante algunos versículos para poder tener una idea de lo que significó para David estar en ese lugar. Dice, 11:10. Dice, estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobeán, hijo de Hanmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Bueno, en este texto último se grafica, por lo menos, nos damos una idea de la dimensión y por qué se les catalogó como los valientes de David. Eran guerreros, eran soldados. Pero eran guerreros, eran soldados que fueron forjados a enlistarse como nosotros nos hemos enlistado en la iglesia del Señor. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para cumplir una misión. Ese iba a ser el ejército que el rey David iba a tener. Ahora, ¿qué nos enseña Adulán? Debemos entender lo siguiente. Hay mucha gente afligida, atribulada, preocupada, oprimida, quebrantada, cautivos, muchos de ellos, de su propia realidad. Si nosotros nos ponemos a visualizar los problemas que hoy en día vemos violencia, vemos idolatría, vemos mucha gente que sufre, que llora, no solamente por perder un ser querido, ¿no? Curiosamente, yo también perdí a mi mamá hace unos meses atrás. También partió a la presencia del Señor. Y quizás para nosotros los cristianos eso es una satisfacción, porque es dramático. Y yo entiendo a la gente, como contaba nuestra hermana Genoveva, que su hermana llegó y se puso a llorar porque ella no conocía a Dios. Porque ella no entendía verdaderamente lo que la muerte significa para un cristiano. Que un cristiano no le tiene miedo a la muerte. Y ella cayó en aflicción, cayó quizás en amargura, ¿no? Y quizás diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Pero ella mamá no estaba, mamá estaba en un mejor lugar. Vamos al libro de Lucas capítulo 4, versículo 18, para poder ver en el inicio del ministerio del Señor Jesús a quienes Él fue comisionado. Después de pasar 40 días de ayuno, 40 días en el desierto, nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga dijo lo siguiente. Lucas 4:18 dijo así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. La misión que nuestro Señor Jesucristo tuvo en vida mientras estuvo en la tierra es la misma que nosotros hoy tenemos.
Y a veces yo me hago la pregunta, ¿no somos conscientes de eso? ¿Somos conscientes de que hay niños que tienen necesidad, hay huérfanos, hay niños que están pidiendo dinero en las calles, hay niños enfermos, hay muchos niños, por ejemplo, en el hospital del niño, que tienen leucemia, que tienen cáncer y que están sufriendo, y no solamente ellos, sino que sufren también su familia? Hay mucha gente, por ejemplo, que está prisionera del alcohol, de las drogas y de muchas adicciones múltiples, muchas. Y es gente que también sufre. Y lo más dramático es que no solamente sufren ellos, el drogadicto sufre. Aunque uno pueda pensar, no, ese hombre es malo, es perverso, no, mira cómo vive, cómo está llorando su mamá. Sí, pero ese hombre también sufre. Aunque en la necesidad de su mente, de su corazón, hace mucho daño. Y muchos de ellos ni cuenta se dan el daño que ellos hacen. Hace poco visité a un muchacho que lo encontramos tirado en el suelo, su familia estaba ahí y lo internamos en el centro de rehabilitación. Y el día lunes de la semana pasada que pude ir, visitar y pude verlo, y era otro. Lo vi, era otra persona, tranquilo, sosegado, atento a la palabra, estaba con su Biblia, atento, ¿no?, a todo lo que se le decía. Y cuando me despedí, se despidió de buena forma, de buena manera. Y yo dije, Señor, eso es lo que tú haces. Amén o no hay amén. Gloria sea al Señor. Ahora, la iglesia que somos nosotros debe estar atenta a esta realidad, a la necesidad que la gente tiene. Quizás más cerca de lo que tú te imaginas hay necesidad en tu propia casa, en tu propia familia. Quizás en tu propia familia hay personas que están afligidas, que están oprimidas, que viven en amargura de corazón. Y nosotros tenemos un mensaje poderoso, un mensaje de sanidad, un mensaje de liberación, un mensaje de libertad, un mensaje de paz que podemos comunicarles a ellos. Es dramático, por ejemplo, ver que en nuestra propia casa hay gente que no tiene a Cristo. Y que tú sabes que si esa persona no tiene a Cristo y parte, muere, ya tú sabes cuál es su destino. No es con Dios. No es con Dios. En segundo lugar, en la cueva de Adulán había gente endeudada. ¿Qué hicieron ellos? Huyeron y se escondieron en una cueva. ¿Qué significa esto para la iglesia? No afrontan su realidad. Como un día vino una consejería, ¿no? Mi esposa estaba en consejería en estos días. Pero esta era una consejería por finanzas. Y esta persona vino y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Tengo un problema económico. Estoy pasando, Dios mío, una situación muy complicada. Y yo le dije, le hice la pregunta, ¿y hace cuánto? ¿Es en una financiera? ¿Es un banco? Sí, pastor, es en el sistema financiero. No, ¿y hace cuánto tiempo que estás endeudado? Y me dijo, 3 meses. 3 meses. Y yo le hice la pregunta, ¿y esos 3 meses, cuántas veces te has comunicado con tu analista? Ni una vez. Y yo le dije, por ahí empieza. Para que él pueda, por lo menos, mostrar que tú tienes voluntad de pago, ¿no? Y de seguro ya estás en este sistema, ¿no? Donde, Incofor, ¿no? No. Los morosos. Bueno, no me recuerdo bien, pero es un sistema donde ya los deudores ya le cierran la puerta en todas las financieras. De eso vamos a hablar más adelante, ¿no? Dice, uno de los problemas que la iglesia va a detectar que esta gente, que estas personas no afrontan la realidad. Y se esconden, huyen. Y eso no es lo correcto. Ahora entendemos, ¿no?, que en el contexto de la predicación, esta gente pasaba lo mismo. Pero Dios de seguro que en ese momento cuando el rey David llegó, ¿no?, él empezó a ministrar a estos afligidos. Él empezó a ministrar a estas personas que estaban con amargura de corazón. Él empezó a trabajar como la iglesia hoy tiene que trabajar. Para ayudar a los necesitados. Para ayudar a la gente que está con problemas. No podemos estar de brazos cruzados y ser insensibles cuando vemos la necesidad y no hacemos nada. No puede ser eso. Así, tenemos que ser más conscientes de lo que realmente nosotros tenemos que hacer cuando vemos una situación que amerita, que pueda dar de nuestro tiempo. ¿Amén o no hay amén? Huyeron. Ahora, vamos a ver algunos
versículos de esa gente que estaba endeudada. ¿Qué dice la Biblia acerca de la deuda? Vamos al libro de Salmos, capítulo 37, 21. Salmos 37, 21. Salmos 37, 21. Dice así: el impío toma prestado, ¿y qué dice? Y no paga. ¡Wow! Mas el justo tiene misericordia y da. El justo es generoso, el justo es una persona honesta, el justo es responsable, el impío no. En otra versión dice el malvado. El malvado dice pide prestado y no paga. Ahora, lógica, usemos la lógica en este sentido, aunque la Biblia no interpreta por lógica, no, es espiritual todo. Si yo asumo un compromiso económico, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pagar. Hace poco mi esposa me prestó una platita y yo le dije un plan de pago. Mi amor, yo te voy a pagar en este mes tanto, en este otro mes tanto, en este otro mes tanto, en este otro mes tanto. Ese es mi compromiso contigo. Entonces, ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que pagar. Tengo que asumir responsablemente mi compromiso. Ahora, mucho mejor es si no me endeudo. Porque la deuda trae otros problemas. Vamos a ver qué dice Romanos 13, 8. Romanos capítulo 13, versículo 8. Y quiero ser enfático, ¿no? Cuando no se paga. Y como que Dios sabe de eso, ¿no? Del problema de la deuda. Por eso muchas veces vamos a encontrar en la Biblia que dice, ¿sabes qué? Mejor no te endeudes. Si tú no puedes asumir compromisos, mejor no te endeudes. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y a veces el no pagar trae consecuencias, amados hermanos. Por ejemplo, tú te atrasas un mes, 2 meses, creo que hasta 2 meses es permitido, de la luz, ¡pah!, te la cortan. ¿Por qué? Por no pagar. Mira, esto es algo que sucede en el sistema. Por no pagar. Te cortan la luz, te cortan el agua, te cortan el internet. ¿Por qué? Por no pagar. Y sabiendo Dios eso, dice, mejor, ¿sabes qué? Si no puedes pagar, si no sabes pagar, si no asumes con responsabilidad, ya, porque hay mucha gente que trabaja con el sistema financiero. Yo conozco muchos empresarios. Y uno de los que más me habló de esto fue un gran empresario de acá de Arequipa, que es Luciano. Y yo le pregunté, ¿cuándo? Porque yo lo conozco muchos años. Y yo lo vi cómo empezó en un negocio pequeñito. Es inmenso su negocio ahora, su empresa. Y él me dijo, yo trabajo con el sistema financiero. Pero asumo mis compromisos. Eso solo fue lo que me dijo. Pero asumo mis compromisos. Yo entendí su compromiso de pago. ¿No? Empezó un pequeño... Job, capítulo 8, verso 7 dice, aunque tu principio ha sido pequeño, tu posterior estado será muy grande. Pero asumamos con responsabilidad. Otro versículo, Proverbios 22, 7. Proverbios 22, 7. Proverbios 22, 7. Proverbios 22, 7. Bendito sea el Señor. Dice así. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿No? Pues hay muchos en el sistema, hay por ejemplo que, Dios mío, abusivamente te ponen, ¿no?, moras, intereses. Te atrasaste un día, ya tienes que pagar 100 más. Por eso hoy día hay mucha gente verdaderamente que vive atribulada, ¿no? El gota a gota, ¿no? Eso que de pronto vienen, paran en su moto y te dan una tarjetita, ¿no? Yo te presto lo que tú quieras y esto, lo otro. Esos son delincuentes, amados hermanos. Esos son
Delincuentes. Yo conozco a muchos de ellos que están presos en el penal de Socabaya. Delincuentes. Pero Dios puede cambiar la realidad cuando uno vive esclavo, porque es un tipo de esclavitud. Dios quiere cambiar la realidad. Dios quiere prosperarte, Dios quiere sobreabundarte, Dios quiere bendecirte. Y Dios ha establecido principios para que tú puedas ver su bendición. Jehová mi pastor, nada me faltará. Yo creo en la palabra, Dios mío, Señor. Eso habla de una dependencia que yo empiezo a desarrollar para con Dios. Yo quiero emprender algo, Señor. Lo primero voy a Dios, Señor. ¿Será que tú quieres, Señor, que yo inicie este negocio? ¿No? Yo ahorita estoy en mente, no, empezando a retomar un negocio, pero Dios me dice, no, detente. No es el tiempo. Wow, digo, Señor. Pero quisiera hacerlo, pero soy sensible a la perfecta voluntad de Dios porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y Dios me dice, no, no es el tiempo. No lo hagas. Yo oro nomás. ¿Amén o no hay amén? Ahora, en ese sentido, Dios, ¿qué cosa quiere darnos? Libertad. Sí, mira, como dice el versículo 22, el versículo 22, 7, dice, el rico se enseñorea de los pobres. Dice, y el que toma prestado es siervo del que presta. La palabra siervo, ¿no?, en el griego por lo menos es doulos. ¿Y qué significa doulos? Esclavo. Se hace uno esclavo de un sistema que va corrompiendo tu mente, tu alma, ¿no? Especialmente, ¿no?, cuando de pronto no sabes qué hacer. Entonces, ¿no?, ahorita la financiera te dice, no te preocupes, yo te presto sobre presto. Te pago tu préstamo y yo te doy más dinero. Y uno se lanza en eso, uno cree en eso. Y no sabe que uno va hundiéndose más y más y más y más y más. Cuando de pronto la amargura, ¿no?, la impotencia, no sé qué hacer. Hay gente que se ha suicidado, hermanos, por esto. Se han matado, se han ahorcado, se metió un balazo en la cabeza. Por eso. Pero Dios quiere que podamos libertad, que vamos a vivir en completa libertad. San Juan capítulo 8, versículo 32 al 34. En completa libertad. Dios no quiere que seamos esclavos de nada ni de nadie. Pastor, y si tengo deudas, pues entonces sé responsable. Paga. Pues ya no hay nada que hacer, ya la asumiste. Tienes que pagar. Como yo decía hace un rato, yo asumí un plan de pago. Tengo que cumplir. San Juan capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 32 al 34. San Juan capítulo 8, del versículo 32 al 34. Dice así: y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, yo te hago una pregunta. La esclavitud es el resultado del pecado. Y la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno, Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pregunta, ¿no pagar es bueno? No, es pecado. Y no solamente es pecado, sino que te hace esclavo de aquello. Y Dios no quiere eso, amados hermanos. Si hay alguien que quiere bendecirnos, prosperarnos, sobreabundarnos, ese es Dios. Y Dios nos ha dotado a nosotros de capacidades mediante las cuales nosotros podemos generar finanzas, riquezas. Cuando es menester, ¿no? Si yo inicio un negocio, pues yo quiero ver florecer ese negocio. Si yo tengo un pequeño emprendimiento, yo tengo que ver florecer ese pequeño emprendimiento. Como dice Job 8:7, aunque tu principio ha sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Yo empecé la librería Palabra de Vida con 400 soles junto con mi esposa. Es una empresa familiar. Si usted entra a la librería, usted mire cuánto en dinero, a grosso modo, hay invertido. Es más de 100,000 soles. Con 400 soles empecé. Eso es lo que hace Dios. Dios hace eso, amados hermanos. Yo tengo librería Palabra de Vida. Yo tengo Febo.
Yo tengo UNIC, aunque ahí la tengo en stand-by, por eso que les decía que estoy orando para decir el retomo, ¿no? Aunque mi esposa dice no. Tengo otro negocio, bueno, que ahorita está también en stand-by porque es el negocio que yo hacía con los presos, con los que están privados de su libertad, ¿no? Sacaba la mercadería, yo se la vendía, después les pagaba, ¿no? Y era un negocio. Pero mi prioridad principal no son los negocios. Mi prioridad principal son las almas. Mi prioridad principal es hacer a Dios mi Señor, el dueño de mis capacidades, el dueño de mis habilidades, el dueño de los talentos que yo pueda tener. Es Él el que dice en Deuteronomio capítulo 8, si me acompañan un ratito, Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, lo siguiente. Que Dios bendiga a los que nos siguen en las redes en esta mañana. Que la palabra de Dios les pueda nutrir de bendición a sus vidas. Dice así, Deuteronomio 8, 18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Él te da la capacidad. Un día me encontré con una hermana, eso fue hace muchos años, muchísimo, quizás 10 años atrás o quizás un poco más. Y la hermana me llamó, pastor, me dijo, pastor, venga. Y estaba en una camioneta hermosa, nuevecita, recién la había comprado. Y me dijo, pastor, me dice, he iniciado un negocio. Compro los pollos, los pelo y los pongo los puestos, los vendo. Le digo, qué bien, qué bien. Oye, yo le digo, hermana, yo conozco un judío riquísimo. ¿Por qué no te asocias con él? Cuando yo le dije un judío rico, ella abrió sus ojazos y me dijo, ¿quién es? Y yo le dije, Jesucristo. Jesucristo de Nazaret. Asóciate con Él. Haz a Él el Señor, el dueño de tu negocio. Lamentablemente no me hizo caso y fracasó. Sí, así de siempre, perdió todo. Todo lo perdió. Se quedó sin nada. Bueno, no sé, de repente no tenía la capacidad, no sé, no lo quiero juzgar tampoco, ¿no? Pero la cosa es que eso pasó. Fracasó. Y qué triste, amados hermanos, es cuando tú emprendes algo y fracasas. Qué triste es cuando tú emprendes un negocio y fracasas. Qué triste es cuando tú inviertes dinero y fracasas. Y la pregunta muchas veces, como cristianos hablo, ¿por qué? Y la pregunta del millón es, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? Porque está de la mano con lo que tú haces. Mateo capítulo 6, versículo 33, dice así. Mateo capítulo 6, versículo 33, un pasaje muy conocido, quizás hasta de memoria. Pastor, yo lo sé de memoria. Así, qué bueno. Dice así, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y todas estas cosas son las necesidades que nosotros tenemos, amados hermanos. Todas estas cosas son aquellos resultados que nosotros queremos ver. Y muchas veces Dios tiene que decir, Señor, yo tengo una idea para que tú emprendas esto. Ahorita empieza la campaña escolar, yo ya tengo muchas ideas de cosas que Dios me ha dicho que tengo que hacer para poder ver la bendición de Dios. ¿Amén o no hay amén? Proverbios capítulo 15, verso 6. Dios quiere quebrantar esa maldición que provoca atadura, esclavitud, ¿no? Esa maldición que muchas veces no te deja prosperar, no te deja avanzar y siempre paras ahí en tristeza, en melancolía, viviendo en impotencia. Mateo 15, 6 dice así. Dice, en la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Dice, en la casa del justo hay provisión. La palabra justo es la palabra contraria a la palabra pecador. Éramos pecadores y Dios hizo justicia en nuestras vidas. Nos perdonó, nos dio una vida nueva, una vida diferente. Nos dio sabiduría, nos dio entendimiento, nos dio claridad.
para poder hacer las cosas que Dios espera que hagamos en el reino de Él. Es así. Es Él el que manda. Él es el que direcciona. Él es el que toca los corazones. Él es el que hace las cosas. Pero la pregunta es, ¿estamos entendiendo eso? Bueno, sería bueno que lo entendamos porque es así. A veces no vemos resultados conforme a la voluntad de Dios, no porque Dios no quiere, sino porque hay algo que lo impide. Y eso que lo impide se llama pecado. Y tenemos que descubrir qué áreas pecaminosas están ahí cerrando la bendición de Dios. Quizás no estoy diezmando, por ejemplo. Aunque el diezmo no es obligatorio, amados hermanos. El diezmo es de fe, es de obediencia. Yo creo en la palabra. Yo creo que Dios puede abrir la ventana de los cielos, derramar la bendición. Yo lo creo y lo hago. Así de simple. No me hago problema. Si doy o no doy, si das o no das, yo no me hago problema. Yo sé que el que va a prosperar, el que va a bendecir, no soy yo. Es tu Dios, es tu Padre, que te va a abrir la ventana de los cielos, que va a derramar la bendición hasta en sobreabundancia, para que tú puedas verdaderamente ser esa tierra deseada, como dice Malaquías capítulo 3. Tierra deseada. O sea, ¿qué significa eso? Que otros van a ver tu bendición. ¿Y cómo les haces? ¿Cómo le haces? Bueno, yo conozco el secreto. Como dice la palabra, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Amén o no hay amén? Debemos ser fieles en este sentido, con nuestro Dios. Dios es fiel con nosotros. En 2 Timoteo 2:13. 2 Timoteo 2:13. Si hay algo que yo puedo decir con toda seguridad de que Dios es fiel. Pero ¿con quién es Dios es fiel? Con los que son fieles. Con los que creen, con los que tienen compromiso, con los que obedecen a la palabra de Dios. Dice así: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mira la misericordia de Dios. Él es fiel. Y Él quiere mostrar esa fidelidad cada día en nosotros. Aun cuando quizás muchas veces le fallamos a Dios. Claro, la bendición no va a venir, porque ese pecado lo va a evitar que venga. Pero el Señor está latente, esperando el momento que uno se arrepienta, el momento que tú vuelvas, el momento que tú reconozcas que te equivocaste, que fallaste, que cometiste un error, se llama pecado, y le digas a Dios: Señor, me arrepiento, Señor, sigo una brecha, sigo adelante, no me voy a detener, te voy a ser fiel, tú eres fiel para conmigo, yo te voy a ser fiel contigo. Alabado sea el Señor. ¿Amén o no amén? Dios es fiel, pero también espera esa fidelidad de parte de nosotros. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 24. Dios es fiel, pero también espera esa fidelidad de nosotros. Dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cuando tú eres fiel. Porque no puedes recibir nada de Dios si tú no estás haciendo lo que Dios quiere. Y muchas veces hay bendiciones, ¿no?, que están ahí detenidas en el cielo, no porque Dios es malo, no porque Dios te está castigando, no, porque hay algo que lo está impidiendo que venga. Pero Dios quiere que tú puedas entender eso. En Adulán había gente oprimida por la amargura. La amargura es un espíritu que puede crecer sutilmente. Y hay mucha gente amargada, amados hermanos. Hay mucha gente que perdió la sonrisa, que perdió el gozo, que perdió la alegría. Y eso no es plan de Dios, ese es un demonio que está operando ahí. Que te tiene a ti atada, encadenada, amordazada. He conocido gente que de pronto de la nada lloran. De la nada. Pasan, ¿no? Parecen personas bipolares, ¿no?, que pasan de un estado a otro en cuestión de segundos. Y muchas veces porque hay un espíritu que los está haciendo sufrir, los está haciendo llorar, viven en tristeza y amargura. ¿Ese es el propósito de Dios? No. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. San Juan capítulo 16, versículo 33. ¿Nos preparamos para enfrentar las realidades? Sí. Pero no nos preparamos para sufrir, como lo estoy mencionando. Porque hay un espíritu que te oprime. Porque hay un espíritu ahí que está ahí oprimiendo tu mente, tu corazón, tu alma, tu ser. Y ya no hay gozo. Jesús dijo así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis
paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Imagínate Pablo y Silas presos en una cárcel y dice que a medianoche cantaban himnos a Dios. Estaban presos. Cuando yo voy al penal, no a visitar a mis hermanos y hermanas allá, bueno, este año no he ido, una vez nomás fui al penal de mujeres, pero yo veo el gozo. Están presas, muchas veces con penas largas, pero han conocido a Cristo dentro de una prisión. Y esa tristeza, esa amargura que muchas tenían, ya no la tienen. Lo que hay es gozo, lo que hay es alegría, lo que hay es esperanza bienaventurada en Dios. Y ellos saben que en algún momento se van a abrir esas puertas. Y los que perseveran hasta el final van a salir para servir a Dios. ¿Uno puede decir gozo dentro de una prisión? Sí. El último visita el penal de Chagapalca, se acercó unos hermanos, no recuerdo su nombre. Pero él tenía una pena larga, 35 años. 35 años. Estaba 15 preso. Bien. Y nosotros llegamos y digo, pastor, me dijo, no a mí, al otro pastor que estaba, pastor Juan Carlos. Pastor, me dijo, tengo una buena noticia. Me han conmutado la pena. Me han bajado de 35 a 25. Ah, no, tenía 20 años preso. Y estaba contento. Y me dice, pastor, yo sigo orando. Y sigo orando. Porque yo creo que me lo pueden bajar esos 5 también. Tengo fe, tengo esperanza. Se pasó 20 años. No sé, este año teníamos pensado ir allá, pero no hemos podido. Por no sé razones. Que una persona presa puede tener esperanza. Conversaba hoy día en la mañana con David La Torres, un hermano. Él tiene leucemia. Él está sufriendo de leucemia. ¿Qué cosa es leucemia? Cáncer a la sangre. Y me agradecía porque le mando los devocionales, y me agradecía y me decía que gracias, porque a pesar de todo, me decía, pastor, yo todavía sigo con mis quimioterapias. Pero estoy perseverando con Dios. Con cáncer. ¿Cuánta gente sufre con el cáncer? ¿Cuánta gente ha perdido la esperanza de vida por una enfermedad incurable? Ese no es el común denominador de Dios, amados hermanos. Dios quiere que tú puedas vivir en ese gozo. El salmista dice en el Salmo 51:10, Salmo 51:10, lo siguiente. Salmos 51:10. Bendito sea el Señor. Salmo del rey David. El mismo que está. Por favor, amor, léelo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. ¿Y sabe David por qué lo decía? Porque él sufrió amargura de corazón, porque él sufrió verdaderamente mucho sufrió él cuando falló, cuando pecó. Y todos sabemos el pecado de David. Con Betsabé adulteró. El pecado trajo consecuencias. Dios le dijo, el hijo que vas a tener va a morir. Ese fue el juicio. Y en medio de esa triste realidad, el inspirado por Dios nos deja este legado, el Salmo 51. En ese contexto, él escribe, ¿no? Verso 10, crea en mí, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y Dios lo hizo. Y no solamente hizo eso, sino que le dio, un honor. Un hombre conforme el corazón, dijo Dios de él, un hombre conforme mi corazón. Pero él sufrió. Él supo lo que es vivir amargado, atribulado, desesperado. Pero gloria al Señor, él hizo lo correcto. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará
misericordia. Muchas veces la amargura es el resultado del pecado. Pecados escondidos. Y venimos a la iglesia como si nada, pero llevamos doble vida. En la iglesia somos unas personas y en la calle somos otras personas. Por eso dice el que encubre, el que cubre, que no lo confiesa, no va a prosperar, va a sufrir. Va a sufrir las consecuencias del pecado, que muchas veces afectan el estado anímico, ¿no?, de una persona. Porque no va a decir usted que la amargura es un sinónimo del gozo. No. El que vive amargado no tiene gozo, no tiene alegría. Sufre y sufre y sufre. En Efesios capítulo 4, versículo 31. Efesios capítulo 4, versículo 31. Bendito sea el Señor. Dice así. Efesios 4, 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y muchas veces, amados hermanos, así llegamos a la iglesia. Amargados, sufriendo. Pero nosotros somos conscientes de algo importante, que nosotros la iglesia somos llamados a restaurar. Dios puede restaurar el gozo. Dios puede restaurar la alegría. Dios puede hacerlo. Restaurar. Dios lo quiere hacer. Él quiere traer sanidad. Dios nos ha llamado a nosotros a mostrar un camino de bendición, no de sufrimiento. Aun cuando quizás muchas veces por la causa del evangelio, que es muy diferente, como los hermanos perseguidos, ¿ustedes creen que ellos no sufren? Pero ellos con hidalguía, con valentía, enfrentan la muerte y están dispuestos a morir antes que de renunciar a su fe. Si no, pregúntenle a los misioneros que están en Irak, en Afganistán, en Arabia Saudita, lo difícil que es hablar de Cristo en ese lugar. Te toman preso, te torturan y en el mejor de los casos, bueno, te dejan libertad, pero después de haberte maltratado tan terriblemente. En el peor de los casos, los matan. Los desaparecen, los asesinan. Es terrible, amados hermanos, lo que Dios quiere que tú y yo podamos saber. En Filipenses capítulo 4, verso 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, 19. Dice así. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de suplir, no me refiero solamente al aspecto económico, de bienes, material. No, un momentito. La Biblia dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y en el alma están las emociones, los sentimientos, muchas veces afectados. Pero Dios quiere suplir esa necesidad. Dios quiere restaurar esa tranquilidad, ese sosiego, esa paz, aún en nuestras emociones, aún en nuestros sentimientos. ¿Para qué? Para que usted, mi hermana, pueda vivir en completa libertad. Y termino. Salmos 103, versículos del 1 al 3. ¿Cuánta gente sufre por una enfermedad, por una dolencia? Y yo sé lo que significa eso, porque yo lo vivo en carne propia y yo lo he visto, ¿no? Pero doy gracias a Dios por lo que Dios está haciendo con mi esposa. Yo estoy viendo la mano poderosa de Dios. Dice así: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que y el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que sana todas tus dolencias.
A veces me pongo a pensar en la gente que sufre por una enfermedad. Aún a veces nosotros mismos, ¿no? De pronto nos sentimos aquejados por alguna dolencia. Pero qué lindo es cuando tú vas a Dios y dices, Señor, aquí estoy. Yo creo que tú puedes sanar mi cuerpo. Yo creo que tú puedes quitar esta aflicción que me consume, que me preocupa, que me agobia. Y no me refiero solamente a enfermedades físicas, porque también hay enfermedades del alma, sentimientos afectados, emociones afectadas. Y estamos enfermos del alma. Pero para Dios nada es imposible. Esta gente que estaba en la cueva de Adulán padecía de todas estas cosas. Pero ellos se convirtieron. Ellos fueron restaurados y se convirtieron en un ejército al servicio de Dios Todopoderoso. Pregunta para terminar. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿En qué te quieres convertir? ¿Quieres seguir llorando, sufriendo? ¿Quieres seguir padeciendo? Pues yo creo que no. Yo creo que lo que tú quieres es gozar de esta bendición, de esta libertad. Pero esa libertad no la da el pastor Bosa. Esa libertad la da Jesucristo, el Señor. Vamos a ponernos de pie un momento, hermanos, y orar al Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Señor mi Dios, gracias, Señor, en esta mañana. Esta tarde prácticamente ya. Señor, sé que tú estás acá en esta mañana. Sé que tú estás hablando al corazón de cada uno de nosotros. Y yo quiero pedirte en este momento que extiendas tu manto de poder y sanidad. Que completes, mi Dios, la obra que tú has empezado, Señor. Que tú sanes las heridas que hay en el alma, Señor amado. En los sentimientos, emociones afectadas, Señor amado. Traumas, Señor, que hemos sufrido, Señor amado. Por abuso, por engaño, por traición. Pero aquí estamos, Señor amado, con nuestro corazón delante de ti dispuesto para recibir ese milagro, para recibir esa sanidad, para recibir esa fortaleza, Señor amado, para recibir tu pronto auxilio, Señor. Padre, yo te ruego en esta tarde, Señor, que la palabra de Dios no vuelva vacía. Yo te ruego, mi Dios, en esta tarde, Señor, que la palabra de Dios pueda hacer en nosotros lo que tú quieres, Señor. Como dice 3 de Juan, verso 2, amada, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Que tengas salud, así como prospera tu alma, Señor. Y en esta tarde, Señor amado, nosotros te damos gracias. Gracias, Dios, porque tú estás haciendo una obra hermosa en nuestras vidas. Porque vemos, Señor, tu poder manifestarse en nuestras vidas, en nuestras familias. Gracias, Dios. Gracias por esos hijos, por esas hijas, Dios mío. Y aun cuando quizás muchas veces todavía no lo vemos encendido su corazón para Dios, pero tenemos esperanza. Y por esa razón te podemos decir a ti, mi Dios, gracias. Gracias por los que nos están siguiendo en las redes, Señor amado. Gracias, Señor, porque quizás hay alguien, Señor amado, que está recibiendo la bendición tuya. Porque tú estás hablando a su corazón, porque está recibiendo la sanidad tuya, Señor. Porque tú estás sanando su cuerpo, Padre mío. Porque tú tienes el poder para hacerlo, oh mi Dios. Gracias, Señor. ¿Cómo no vamos a dar gracias, Señor, si vemos tanta bendición? Vemos tantas cosas, Señor, que ocurren en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, aún por el aire que respiramos, Señor. Gracias, mi Dios. Te alabo y te bendigo, Señor. Te exalto y te glorifico, Señor. Que toda la gloria sea para ti, Señor. Y gracias por esos milagros que están ocurriendo, Señor. Gracias por esas almas que vienen al conocimiento de Dios, Padre mío. Gracias, Señor, aleluya. Porque tú estás salvando a muchos, Señor amado, de la condenación eterna, Señor. Muchos no tienen ni idea, Señor, de lo que realmente significa vivir una vida sin Dios, aleluya. Y muchos, Señor, están engañados por la religiosidad de este mundo, Padre. Pero nosotros oramos, Señor, para que tú quites la venda de los ojos, Señor. Para que usted, mi Dios, desmenuce esas cadenas de iniquidad, de pecado, de malicia que hay, Señor amado. Que tienen a mucha gente oprimida, Señor amado. Esclava en sus delitos y pecados, Señor. Pero gracias a Dios
porque tú eres el Maestro, porque tú eres nuestro Padre, porque tú eres nuestro compañero, nuestro amigo, la persona más importante, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús.